La idea es que, como les digo, saquemos el mejor provecho de las horas que vamos a tener disponibles. ¿Listo? Tío, Entonces, ejecutivo, profe, mija, es que la otra clase que ustedes tuvieron de eso, yo no pude estar. Entonces era para que me explicara bien lo de que vieron la otra clase. ok, listo. Bueno, María, vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo en el grupo, creo que Dana me colaboró con eso, en el grupo dejó el enlace para la clase grabada pasada. Entonces te recomiendo de que le des un vistazo. Sin embargo, yo ahorita doy nuevamente una introducción rápida para que aprovechemos el tiempo. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe. bueno, nadie más se conectó por acá. Está bien, entonces sigamos nosotros. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. Compartir. Muy bien. Y vamos entonces a empezar. Bueno, jóvenes, y María, ya que no pudiste estar el día de ayer que tuvimos clase, lo que vimos fue el concepto de mezclas, separaciones de mezclas y cuáles son, o bueno, más bien cuáles son las técnicas o métodos para separar mezclas y qué tipos de mezclas hay. Entonces, les recomendaba que por favor ingresaran a este enlace. Vamos a abrirlo un momentico. Ubiquémonos en la guía, ¿no? Acá empezó la guía, se supone que la semana 18 ya pasó, que era el experimento. También de hecho, en la clase pasada, en el video de la clase pasada, también está la explicación sobre este experimento. Y empezamos a desarrollar, aquí vamos, empezamos a desarrollar este primer punto de la semana 19. Abrimos el enlace, vamos al enlace y nos encontramos con esto, donde hay todo un compendio teórico sobre qué es una mezcla, tipos de mezclas y cómo separar mezclas, como la cristalización, la evaporación, bueno, la destilación que la vemos allí abajito. Recordemos ahorita, por ejemplo, lo siguiente, que hay dos tipos de mezclas. Hay unas mezclas que son heterogéneas, donde los componentes se pueden ver, y hay mezclas homogéneas, donde los componentes se mezclan tan bien que yo no logro diferenciar las partes. Simplemente es eso, y que hay unas técnicas para poder separarlas, bien sea, Profe, dime, una pregunta. En la guía dice que es que de 18 hasta el 3 de este mes. ¿Cómo así? Usted no nos había mandado esa guía, ¿o sí? si está. ¿Qué dice, ve? Del 18, ¿qué? Que acá dice que es que el momento de exploración semana 18 de junio Ah, de sí, 30 a julio. sí, míralo acá en la ¿Ah? pantalla. Míralo acá en la pantalla, María. Sí, esta semana, nosotros cuando tuvimos, ¿eso cuándo fue? Nosotros tuvimos la clase la semana pasada, la semana 18, que justamente fue la semana pasada, de junio 30 a julio 3. Esa semana pasada expliqué, o más bien, entramos a ver cómo era la guía. En la clase de ayer, en la clase de ayer, María, ya expliqué el experimento. De hecho, vimos también un video. Entonces, la invitación es a que ahorita te pongas al tono viendo ese video. Y en este momento, María, en este momento, entramos en la semana 19, la 20 y la 21, que va desde julio 6, es decir, desde ayer, hasta julio 24. Eso es como para que ustedes se den una idea de dónde a dónde va a ir el trabajo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, vamos a... No, profe, yo no entendí. ¿Cómo que no entendió? Es muy fácil. Porque es que usted me enredó, porque lo que yo leí de las primeras no hay que hacerla, o sea, del 3 hasta Obvio, el 3 no. obviamente hay que hacerlas, María. Obviamente todo hay que hacerlo. Sino que Pero como es... ahí dice el plazo, Ah, no. Bueno, a ver. El plazo es un poco más flexible. Es decir, el experimento era para hacerlo la semana pasada, pero obviamente más de uno no lo ha hecho. De hecho, todo 11.5, ninguno de 11.5 lo ha hecho todavía. ¿Es por qué? Porque tenemos todavía un plazo para hacerlo. Tienes todavía plazo para hacerlo. ¿Hasta cuándo? Bueno, la idea es que no te extiendas mucho, sino que puedas aprovechar el tiempo y vayas haciendo. Entonces, esta primera actividad, mira, esta primera actividad que correspondía a la semana pasada,
debes empezarla a hacer. Y en el video de la clase de ayer estamos explicando cómo hacer este experimento. Entonces eso es para que te des como un horizonte de qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? En este momento, estamos en el momento de estructuración. Es decir, estamos viendo toda la parte teórica, ¿sí? Y estamos en la semana 19, sino que todo esto se demora 3 semanas. Por eso es que vamos desde julio 6 hasta julio 24. Y ayer vimos esta partecita de mezclas. Es lo que te estoy mostrando, es lo que estoy como recapitulando. Nuevamente estoy recapitulando lo que vimos ayer. Y esto es lo que vimos Profe, ayer. una pregunta. Dime. Profe, una pregunta. Y digamos que, bueno, usted nos mandó esta guía y esa guía se ve larguísima. Se supone que ustedes nos deben de dejar un trabajo cada clase que veamos. Pero Entonces, sí, digamos que dime. usted me deja ese trabajo hoy, ¿no? Hoy es martes. Y Sí. mañana miércoles no nos toca, nos toca el jueves. O sea que el jueves usted vuelve y nos deja otro trabajo, ¿no? ¿Cierto que No, no? no, 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 para nada. Mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Por ejemplo, esta semana 19, la semana que viene 20 y la otra que viene, que es 21, nosotros nos vamos a quedar en estos punticos, mira. Nosotros nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Entonces, cada clase vamos a avanzar un poquito en las semanas, pero no es que yo cada clase vaya a dejar un trabajo, no. Yo dejo un trabajo para las tantas semanas. La idea como tal es que ustedes vayan haciendo, se vayan enterando. Pero eso sí, y para todos, cada clase vamos avanzando en la guía, avanzando porque miren todo lo que falta. Hay que explicar esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto. Entonces, es para que se den cuenta de que vamos avanzando. ¿Listo? Muy bien. Está bien, pero yo no me conseguí el papel filtro. No importa. Si no se consiguieron el papel filtro, lo pueden hacer con una media, con papel de cocina, lo pueden hacer con cualquier otro tipo ¿Y el papel filtro para qué? Ok, María, en el experimento que yo les expliqué en la clase pasada, ahí nosotros tenemos que utilizar papel filtro para hacer una separación de mezclas. Es que estás un poquito perdida, entonces por eso estás pues, perdida, valga la redundancia. Mira por acá, María, mira. Pero En el mientras usted acá, yo voy al baño. hágale, mija. Entonces, mira, acá en la actividad número 1, María, en la actividad número 1, que es el experimento, ustedes deben hacer esto, mira. El experimento consiste en añadir agua a una mezcla previa entre sal y arena. Es decir, que vas a conseguir un poquito de sal y un poquito de arena. Una cucharadita puede ser. Y las vas a mezclar. Y luego a esa mezcla le vas a añadir agua. La arena, al ser granulada e insoluble, es decir, que no se mezcla con el agua tan bien como en la sal, se puede separar por filtración. Por eso es que necesitan un papel filtro. Pero si no tienen papel filtro, que es ese que se utiliza en las cafeteras, pueden utilizar cualquier otra cosa. Pueden utilizar un talego, pueden utilizar una media velada o una media cualquiera, pueden utilizar un trapo. Bueno, ustedes verán qué van a utilizar para que puedan filtrar. Finalmente, el agua salada se deja evaporar y con eso es que separamos las tres sustancias. Entonces, en estos 7 puntos, María, sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. En esos 7 puntos te describen qué es lo que debes hacer. Entonces, te recomiendo mucho, por favor, que leas y aparte de eso, mires el video de la clase de ayer, que ahí es donde te explicamos bien todo esto. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, continuemos. Entonces, les decía en la clase, me tocaron el timbre, perdón, Dana. Ya volví, Muy profe. bien, listo. Entonces, estoy aquí. Perdón acá, les decía entonces, muchachos, que en estas 3 semanas, nosotros estamos en la semana 19, pero durante estas 3 semanas nosotros vamos a ver estos 2 puntos, mezclas y el segundo punto que es gases. Me interesa mucho la parte de gases, ¿sí? Vamos a tener 2 semanas para explicar gases, ¿vale? Y en este momento estamos acá en mezclas. Entonces, les digo
que ingresen a este enlace de aquí, que es esta página, y lo que van a hacer simplemente es leer, obviamente, y sacar la síntesis de cada una de estos términos. ¿Listo? Entonces, vuelvo, insisto, revisen el video de ayer, de la clase de ayer, para que puedan quedar mayormente enterados de qué fue lo que vimos. Listo. Vamos a dejar esto por ahora aquí quietico, que me interesa lo que les voy a mostrar. Gases. Listo, vamos a ver introducción a gases, que es lo que yo en este momento necesito como sacar más. Ok, gases, si nosotros nos vamos para la guía, entonces les recomiendo obviamente que ingresen al enlace que vimos ahorita, la página. Les recomiendo estos otros dos videos para que sepan mucho más sobre el tema. Miren cómo separar mezclas homogéneas y cómo separar mezclas heterogéneas. Entonces, para que los revisen, eso ya queda para ustedes, la parte teórica. Ahora, vengamos acá, al punto número 2. Visite las siguientes páginas web. Les dejo 3. Vea, le dejo 3 más un canal de YouTube. Para conocer el concepto de las leyes de los gases, extraiga las ideas principales de los diferentes contenidos. Ya vamos a ver qué contenidos son. Realizando en el cuaderno una síntesis de los conceptos, de los dibujos y esquemas que haya al lugar. Entonces, donde ustedes vean un dibujito o un esquema, lo deben hacer en el cuaderno y pues crearle una síntesis de qué es lo que ustedes están mostrando ahí en ese esquema o dibujo. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Por eso es que es un poco más largo. Vamos a ver temperatura, presión, moles, volumen, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley combinada de los gases ideales. Vamos a ver entonces, miren que mucha cosita, ¿sí? Vamos a ver mucha cosa. Entonces, la idea como tal, No, muchachos, eso yo lo entrego el otro año ya. ¿por qué? ¿Cómo que el otro año? No, no es que no se preocupen. Tranquiles que todavía tenemos 6 semanas más. Más, tenemos muchas más. El periodo son 10 semanas, muchachos. Entonces, tranquila. Simplemente son muchos temas, o muchos temas no, son muchos conceptos, pero la idea como tal es que le demos el tratamiento adecuado, ¿vale? Entonces, no se me van a alarmar de una vez. Más bien vamos a ver qué es eso. Entonces, les recomiendo que abran el primer enlace. Ahorita venimos acá y les muestro algo, pero vamos primero aquí. Muy bien. ¿Qué van a encontrar aquí, muchachos? Van a encontrar toda la teoría de las leyes de los gases. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la presión, qué es el volumen, qué es la temperatura y, obviamente, pues nosotros ya conocemos y manejamos el concepto de moles, ¿sí o no? Ya eso lo manejamos. Pero es bueno que sepamos qué es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Eso por qué? Ahora sí, vengamos acá. Imaginemos lo siguiente. Tienen ustedes un contenedor. Vamos a pensar de que esto es como una especie de olla. ¿Listo? Digamos que es una olla a presión. Donde tengo acá un termómetro. Vamos a colocar la escala en grados centígrados. Yo luego les regalo la dirección de esto para que puedan jugar. ¿Listo, muchachos? Entonces, tengo un termómetro que me lee la temperatura y tengo un manómetro que me lee la presión. ¿Listo? Me lee la presión. Miren, acá está en atmósferas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar con esta bomba, voy a agregar una cantidad de partículas aquí. Tengo dos tipos de partículas, una partícula pesada y una partícula ligera. Podríamos estar pensando en una partícula pesada como un átomo, podría ser, digamos, un átomo de oxígeno, ¿sí? Que es bastante pesadito. Mientras que este ligero, esta partícula ligera, digamos que puede ser, no sé, digamos, un átomo de hidrógeno. Ambas perfectamente pueden estar en un medio, ¿cierto? En nuestro aire. Entonces vamos a agregar de este pesado, vamos a agregar una cantidad. Vamos a agregar 50. Miren que ahí se liberaron 50 partículas a este contenedor, digamos como a esta olla. Cada partícula empieza a chocar, miren, empieza a chocar, chocan unas contra otras y cada vez que se chocan,
ganan como velocidad. ¿Sí ven que empiezan como a ganar velocidad cuando empiezan a chocarse una con otras? Muy O bien. sea que vuelven más rápido. Exactamente, ganan velocidad porque al chocar con una pared, obviamente se devuelven y chocan con otra y chocan y miren que empiezan a volverse loquitas. ¿Sí ven? ¿Cuántas agregué? Agregué 50. Aquí tengo 50 partículas que están en este momento chocando. Ahora bien, miremos la temperatura. Miren la temperatura. Cuando yo agregué las partículas, la temperatura me marca 27 grados Celsius. Y miren la presión. La presión subió a 5.8 atmósferas. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto, muchachos? Podemos deducir varias cosas. Primero, los gases generan presión y generan temperatura. ¿Listo? Los gases generan presión y también producen o producen no. Podemos leer de ellos su temperatura. ¿Y por qué? Porque en este momento, gracias a que están chocando unos contra otros, su energía sube. Y recuerden que la temperatura es una medida de la energía. ¿Listo? Y obviamente también genera una presión. ¿Por qué genera una presión? Pues porque cada una de estas está chocando contra los bordes y a eso le llamamos presión. ¿Listo, muchachos? Es para que entonces tengan idea qué es la presión, qué es el volumen y qué es la temperatura. En las leyes de los gases siempre vamos a manejar eso. Temperatura, ¿sí? Que es lo que mide la energía de las partículas del gas. La presión, que mide la fuerza que ejercen esos gases. ¿Listo? El volumen, que es donde yo contengo esos gases. Y también vamos a añadir otra particularidad que la vamos a llamar cantidad de sustancia, es decir, las moles. Chicos, vamos aquí a permitir. Chicos, ¿qué creen ustedes que pasa si yo, miren que este lado de aquí es movible, ¿sí? ¿Qué creen que pasa si yo disminuyo el volumen de este contenedor? ¿Qué creen que va a pasar con la presión? A ver, ¿Cómo ¿quién me yo dice? precio? Vuelva a repetir, por favor. Claro que sí, vean, miren. Estas 50 peloticas, no, estas 50 partículas de un gas están flotando en este volumen. ¿Sí pillan que todo este volumen de este contenedor? Lo que pasa es que miren que yo puedo disminuir o puedo agrandar el volumen con esta manilla. Mi pregunta es, ¿qué pasará con la presión si yo disminuyo el volumen de este contenedor? ¿Qué creen que puede pasar? Baja, la presión baja, ¿no? ¿Será que baja? ¿Será que aumenta? Puede subir, puede aumentar. subir? Aumenta. Vamos a mirar. Uy, Vamos a hacer. Mara, ¿cuándo llegaste? Está Mara, está Dana, está María, está Karen. ¿Quién más está por ahí? Yo miro. Está el joven Dávila, está Largo, está la pesada aquí, está chévere. Bueno, ojo, falta Ingrid. Ojo, vamos a mirar. Estén atentos al manómetro. ¿Listo? Voy a disminuir el volumen. Ahí lo voy a disminuir. ¿Qué pasó con la presión? Aumentó. Aumentó, ¿cierto? Ahorita estaba en 5. 5. Sí, Entonces, me quedó buena a mí. Sí, señorita, le quedó bueno a usted. Entonces, miren que si yo disminuyo el volumen, la presión aumenta. Ahí ya tenemos como ciertas relaciones, ¿cierto? Miren que cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Ahí tenemos una relación. Ahora, muy bien, ya vimos eso. Ahora vamos a agregar un poquito de calor. Si yo agrego un poco de calor, obviamente la temperatura va a ¿qué? Va a subir. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la presión si aumento el calor? ¿Puede bajar? No. ¿La presión Aumenta puede la bajar si presión. aumenta el calor? Aumenta la presión, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Todos ustedes han visto una olla a presión, ¿sí o no? Sí, por ¿Qué ahí. pasa en la olla a presión? Pues Sí, aumenta el calor. Claro, cuando yo aumento el calor, aumenta la presión. Entonces vamos a mirar. Voy a aumentar el calor. Miren lo que pasa con la presión.
¿Qué pasó con la presión? Sube, Mire que está subiendo. aumenta, ¿Y qué pasó con la temperatura? Aumentando. También también está aumenta. aumentando. Obviamente también aumentó. ¿Por qué aumentó la temperatura? Pues porque estaba aplicando calor, ¿cierto? ¿Y por qué aumentó la presión? Porque ese calor les dio más energía a las partículas y las partículas chocan más contra las paredes. Por eso la presión aumentó. Entonces miren que también Profe, tenemos... una pregunta. Claro que sí, Como dime. usted corrió esta cosita para acá, ¿siguen Ajá. estando las 50 cositas que usted metió ahí? Claro que sí, mira, siguen siendo 50. Mira que aquí está el medidor. Siguen habiendo 50 partículas de este gas. Claro que sí. Entonces miren que encontramos otra relación. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta también. Perfecto. Ahora bien, quedémonos aquí, quedémonos acá. ¿Qué pasará si yo incremento la cantidad de partículas? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a aumentar la presión? Puede que aumente la presión y vamos a ver qué pasa con la temperatura también. Entonces vamos a aumentar, ojo, atentos al manómetro y a la temperatura. Voy a aumentar otros 50. ¡Pum! Ahí la solté. ¿Qué pasó con la presión? Aumentó. Obviamente aumentó. Miren que aumentó en una cantidad muy grande, ¿sí? Mientras que la temperatura, ¿por qué la temperatura no varió, muchachas? Porque usted es el que la está manejando, ¿no? Profe, ahí no aumenta porque ahí al cambio eso no afecta nada en la temperatura. Porque él Exactamente. está cambiando de, ¿De qué? ay, ¿cómo se dice eso? Como de, Ahí cambió algo. Muy bien. Ahí Está como de cambió. cambiando estado o de fase, algo así. cambió la ¿Saben qué? cantidad de partículas. ¿Saben qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que incrementé la cantidad de sustancia. Ya no tengo 50, sino que Ah, tengo. sí, 100. Entonces, como Muy tengo más, Mara, muy bien, Mara. Profe, Mara se ganó un excelente, 5. excelente, muy bien. Obviamente, chicas y chicos, al aumentar la cantidad de sustancia, van a haber más sustancias o va a haber más partículas que van a chocar contra toda la superficie. Por eso la presión va a aumentar. Mientras que la temperatura no tiene nada que ver ahí. Ahí no influye nada. Vamos a ver qué pasa si yo enfrío esto. Miren que está a 210 grados centígrados. La temperatura está totalmente constante, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar la temperatura. Voy a bajarla. Miren a ver qué pasa con la presión. ¿Qué pasa con la presión? Oye, Miren que disminuye. ¿Y qué pasó con las moléculas? Miren qué pasó con el movimiento de las están más moléculas. lentas. Exactamente. Y miren cómo cayó la Están presión. como, están, sí, muy suavecitos, Miren, lentitos. vea, acá voy a probar algo que se llama, miren, vea, totalmente quietas. Voy a llegar al cero absoluto, muchachas y muchachos. Este es el cero absoluto, menos 271 grados Fahrenheit. Se supone que a esa temperatura ninguna molécula se mueve, cesa toda actividad. Entonces es muy interesante poder ver en este caso lo que estamos viendo. ¿Será que si yo Pero ahí se incremento? está moviendo. Ah, no, sí, 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 obviamente se están moviendo porque no han llegado todas. Vamos a ver si se mueven totalmente. Vamos a bajarla hasta menos 271. Ah, ahí, se supone que ahí llegamos, aunque todavía se sigue moviendo un poco. Es que son Todavía se muchas. sigue moviendo un poco, sí. Sin embargo, eso es lo que les quería mostrar, muchachos. Con esto que Pero ahorita usted les... no ve que se parece la barriga de Ana, así haciéndole aquí dos cositas. ¿Sí? ¿La qué? Vean, vean. Concentrémonos acá. Ahorita les comparto este enlace para que jueguen, porque la idea es que jueguen con esto y miren y pongan y por aquí, qué pasa si aquí, si allá. Es bien interesante porque uno puede jugar con esto y hacer miles de cosas. Lo que yo les quería mostrar, muchachos, es lo siguiente, que las leyes de los gases tienen que ver con temperatura, calor o energía, cantidad de sustancia
presión, volumen. Cuando esas variables se combinan, yo obtengo las leyes de los gases. Entonces, ahora sí, volvamos acá. Van a leer todo esto, qué es esa vaina, qué es un gas ideal, cuáles son las condiciones estándares. Y miren, y empiezan las leyes de los gases. La primera se llama la ley de Boyle, ¿sí? Y tengo acá la fórmula. Dice que la presión de un gas por el volumen de ese gas es igual a una constante. Esto luego más adelante la vamos a ver, lo vamos a mirar mucho mejor. Pero esta es la ley de los gases de el señor Boyle. Luego nos vamos a encontrar con la ley de Charles. Y la ley de Charles dice lo siguiente, que el volumen de un gas dividido en la temperatura de ese gas va a ser constante. Y hay un ejemplo, luego lo miramos bien. Bien. Luego llega la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac dice otra cosa. Él lo que dice es lo siguiente, vea. La presión de un gas sobre la temperatura de un gas es igual a una constante. Y luego vamos a ver también cómo aplicar sus fórmulas, porque miren que aquí hay unas fórmulas, estas son las que tenemos que ver. Luego llega la ley de Avogadro. Nosotros ya sabemos quién es Avogadro, es decir, que vamos a trabajar con moles, cantidad de sustancia. ¿Y qué dice Avogadro? Dice que el volumen de un gas sobre las moles de ese gas es constante. Entonces vamos a ver cómo trabajar con la ley de los gases ideales. También vamos a ver esta ley en la próxima clase. En esta ley ya vamos a ¿qué? A combinar una ley universal, donde me dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por un factor R, que luego lo vamos a mirar cuál es, por la temperatura. A nosotros en la universidad nos decían que para aprendernos esta fórmula, dijéramos, pájaros volando es igual al número de ratones trotando. Y así me lo aprendí. Esa es la ley universal de los gases. Pájaros volando. ¿Cómo es que, profe? Pájaros volando. ¿Qué? Pájaros volando es igual al número de ratones trotando. Así es que nosotros... Pájaros volando es igual al número de ratones trotando. Ah, de la aprendí. Cuando ustedes vean también cálculo 2, cuando vean más adelante en sus universidades, vayan a ver cálculo 2, hay una fórmula también para uno hacer integrales por partes. También se van a acordar de mí, porque es, ¿cómo es que le dicen? Creo que le dicen la ley de la vaca. La ley de la vaca le dicen. Entonces se van a encontrar con ese tipo de cositas. Muy bien, entonces, chicos, ¿cuál es la idea? Ah, y mírenla aquí. Aquí están todas las leyes de los gases y sus ecuaciones. Esta sí o sí debe ir en el cuaderno, porque necesito o vamos a necesitar estas fórmulas para resolver los ejercicios que vamos a ver más adelante. Entonces, esta tablita sería esencial, sería genial. Como les digo, esta ley no la vamos a ver, la ley de Graham, no la vamos a ver porque es un poco más compleja. O sea que tenemos que copiar esa tabla que usemos ahí, profe. Exactamente. Les pido encarecidamente que esta tabla la tengan ahí porque es la que nosotros vamos a usar. ¿Listo? Es la que vamos a usar. Especialmente porque me dice cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Cada ley maneja unas constantes y unas variables. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Chicos, para la próxima clase, vamos a visitar esta otra página. Permítanme un momentico, miremos. Porque en esta página están, de hecho vamos a ver esta, la próxima clase vamos a ver esta mejor. ¿Por qué? Porque tienen esquemas, tienen dibujitos y podemos entonces empezar a trabajar con ellas, ¿vale? Entonces esta página también les recomiendo que vayan visitándola para que hagamos los ejercicios. ¿Listo, muchachos? Y ya les comparto por el grupo, les comparto esto. Por ejemplo, vamos a mirar qué pasa si yo incremento la temperatura. Espera, hagamos esto. Vamos a meter muchas. ¿Qué pasa si yo incremento la temperatura y disminuyamos el volumen? Miren lo que pasa con la presión
y lo que pasa con la temperatura. Bastante. Mire lo que va a pasar. Esto es lo que pasa en una olla a presión. ¡Pum! ¿Sí ven? Voló la tapa. Entonces, el simulador es muy interesante. Bastante interesante el simulador. Puede uno jugar con todo esto. Y lo chévere es que tenemos también leyes de los gases. Es decir, aquí podemos, mientras vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver la ley de Avogadro. Entonces, mira, empecemos por la de Boyle, más bien. Pues que vamos a ver la ley de Boyle. Desarrollamos la ley de Boyle y podemos venir aquí a verla. Entonces va a ser muy interesante, va a ser bien chévere. La idea es que miremos ley de Boyle, la fórmula es tal, funciona de tal forma en el simulador y que ustedes hagan un ejercicio. Y listo, con eso vamos a irnos estas otras 2 semanas. Listo, mis chicos. Hasta aquí entonces llega la clase. Por favor, antes de que se me retiren, regálenme la asistencia. ¿Listo? Regálenme la asistencia después de mí por acá. Fabián Quintero. Me regalan la asistencia antes de salir y pues aprovechemos este espaciecito por si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud referente a la guía, referente al experimento, referente a lo que tengan que hacer. Ok. Muy bien, Dana. Profe, una pregunta. Usted está trabajando, o sea, el mismo tema con el profesor de física, ¿cierto? O sea, es un tema similar. Yo no sé. ¿Qué está, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo Juan? Estamos viendo también los estados de la materia. Estamos viendo Bueno. el gas, Bueno, líquido, sí porque, bueno, perfecto. Sí, porque ustedes también en física obviamente ven, especialmente la parte de termodinámica, tiene mucho que ver con esto. De hecho, esto, muchachos, esto es termodinámica. Lo que acabamos de ver aquí es termodinámica. Entonces, de pronto esa parte, me pierdo, hombre, ¿dónde estoy acá? De pronto esa parte sí es muy similar. Me gustaría mucho, Dana, que me regalaras cuál es el tema de lo que están viendo en este momento. Y miramos a ver entonces qué similitudes tiene. Bueno, profe. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces vuelvo y les recapitulo antes de dejarlos ir. Esto ya lo vimos ayer. Esto ya lo vimos. Ya hay mezclas, tipos de mezclas y técnicas de separación. Ya. Allá ya quedó. Seguimos con gases. De aquí en adelante nos vamos a dedicar a gases. Y para la próxima clase voy a explicar cada una de las leyes y lo primero que voy a hacer es explicarles el otro experimento que deben hacer, que es bien divertido, es bastante sencillo y muy divertido de hacer. Entonces, esto es lo de la próxima clase que les voy a explicar para que ahí sí ya nos sentemos como tal a ver leyes de los gases. Y listo, muchachos, eso es todo. Entonces, por favor, muy atentos. Cualquier inquietud o duda que tengan, me escriben. Esa es la idea, de que por favor me escriban cuando tengan alguna duda referente a la guía. Y listo, muchachos, por favor, cuídense mucho. Y más tardecito les estará llegando el enlace de la clase grabada. Chao, profe. Listo, María. Chao, Chao. profe. Chao. Profe, vea, mana, no se haga todavía. Hasta luego, Vos se usa tu profe. corrinche, ¿no? Chao. Hágale. María. Vea que no nos ve más de tiempo. Vea, María. Entonces, le recomiendo, por favor, que mire la clase de ayer. ¿Listo? Le recomiendo mucho eso. Para que entonces... Sí, mija, porque está muy Bueno, atrasada. no ayude tanto. Regáñela, Mara, regáñela. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Estamos hablando. Gracias por la asistencia. Chao. Gracias, Hablamos. profe. Hasta luego. Chao, Karen, cuídese mucho. Hablamos, joven largo. Adiós. Mara, vea, mire el chat, que le dio una cosa ahí. Bueno, ya voy. Chao, chao.